Los reyes católicos fueron los primeros reyes de España entre 1474, 1479 y 1504-1516, uniendo a Castilla y Aragón formando lo que hoy conocemos como España. En 1469, la infanta Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan a espaldas del rey Enrique IV de Castilla. El problema es que Fernando era heredero de Aragón e Isabel iba a ser reina de Castilla si Enrique IV no lograba tener hijos. En el 74 finalmente muere Enrique IV, pero dejando una supuesta hija llamada Juana, pero como se suponía que Enrique IV era estéril, se dijo que su mujer había tenido relaciones con el noble Beltrán de la Cueva, por lo que se la conoció como Juana la Beltraneja. En 1475, Juana se casa con el rey Alfonso V de Portugal. Así empieza una guerra civil en Castilla entre Isabel y Juana, ambas apoyadas por sus maridos, pero aunque Juana ganó varias batallas, sería Isabel quien ganaría la guerra. En 1479, Juana firmaría el Tratado de Alcasofas, renunciando al trono castellano. Se exiliaría en un convento y moriría sin descendencia. Ese mismo año el rey de Aragón, Juan II, muere, pasando el trono a Fernando, que se convierte en Fernando II. El reino nazarí de Granada era el único territorio peninsular bajo control musulmán. En 1482 los musulmanes atacan Zahara y los reyes católicos decidieron reanudar la reconquista. En 1487 se conquista Málaga y en el 89 Baza, quedando solo la ciudad de Granada. Tras un largo asedio, el último rey de Granada, Boabdil, pactó con los reyes entregando la ciudad con una capitulación donde los habitantes conservaron su cultura. El 2 de enero de 1492 los reyes católicos entraron en Granada, terminando finalmente con la reconquista. La mitad de los supervivientes, que eran unos 200.000, permanecieron en España, mientras que muchos otros se fueron a África. Al acabar la reconquista con el reino nazarí de Granada, los reyes católicos redujeron mucho el poder de los musulmanes, por lo que solo quedaba un grupo religioso para el control total del cristianismo, los judíos. Así los reyes católicos les dieron dos opciones: o se convertían al cristianismo o se iban de la península. Y si alguno se convertía pero seguía practicando el judaísmo en secreto, iba a toparse con la Inquisición. Así el cristianismo se volvió en la indudable principal religión de España y la única que poseía el poder. En el pasado, en la Guerra Civil Catalana, Juan II de Aragón le dio a Luis XI de Francia el Rosellón y la Cerdaña. Así, en 1493, en el Tratado de Barcelona, Aragón recuperó los condados a cambio de que el rey Fernando no interviniera en Italia. En el 95, Carlos VIII de Francia ocupa Nápoles y el rey Fernando forma la Santa Liga, formada por España, los estados pontificios, Nápoles, Génova, Milán, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico contra Francia. Aparece Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, que en Nápoles vence a los franceses en Seminara, Cerignola, Garellano y Gaeta, conquistando Nápoles a España. Además, cuando ocurría esta guerra, Fernando quiso pasar por Navarra para llegar a Francia, pero Navarra se negó, así que en 1512 el duque de Alba conquista Navarra y Castilla. La conquista de Canarias empezó en 1404 con Enrique III de Castilla por Juan de Betancourt. Los reyes quisieron el territorio ya que estaba en muy buena posición. Hierro, Gomera, Lanzarote y Fuerteventura eran de los Herrera Pedraza, así que en el 77 les dejaron tomar las Islas Mayores. Así conquistan Gran Canaria en el 84, La Palma en el 93 y Tenerife en el 96. Entre 1497 y 1510 los reyes católicos conquistaron ciertas zonas en el norte de África. El duque de Medina Sidonia y el cardenal Cisneros fueron quienes más lo apoyaron. Melilla fue conquistada en 1497, Mazalquivir en 1505, el Peñón de Vélez de la Gomera en 1508 y Orán, Bujía y Trípoli entre 1509 y 1510. El descubrimiento de América fue realizado por Cristóbal Colón en 4 viajes entre 1492 y 1503, con la protección de Isabel. Fue el evento más importante del reinado. Cristóbal Colón ofreció la propuesta del viaje a las Indias al principio al rey de Portugal en 1484, que llevaba la delantera en los viajes atlánticos, pero este lo rechazó, por lo que se lo ofreció a la reina de Castilla. El 12 de octubre de 1492, Colón llega a la isla de Guanahani, la cual llamó San Salvador. Exploró las Antillas, parte del litoral continental y tomó posesión de las tierras en nombre de los reyes de España. Al principio el trono iba a suceder al único hijo varón de los reyes católicos, Juan, pero este muere, así que la sucesión pasa a la hija mayor, Isabel, casada con Manuel I de Portugal. Isabel muere en su primer parto naciendo Miguel de la Paz, que fue heredero de Castilla, Aragón y Portugal, pero cuando este también muere la sucesión finalmente pasa a Juana, la tercera, que no había nacido para gobernar. Isabel la Católica muere en 1504, planteando los problemas de sucesión de Castilla. El testamento dio la corona a Juana, casada con Felipe de Habsburgo. Si no ejercía gobierno, la regencia la asumiría el rey Fernando, hasta que el nieto Carlos alcanzara la mayoría de edad.
Felipe se negó a aceptar la regencia y con la ayuda de su padre, el emperador Maximiliano I, y parte de la nobleza castellana se enfrentó a Fernando. Fernando recibió el apoyo de los franceses, así que firma el Tratado de Blois, con el que Fernando el Católico se casa con Germana de Foix, sobrina de Luis XII de Francia. La Concordia de Salamanca, de 1505, decidió que Juana y Felipe reinarían en Castilla. Felipe viajó a España y firmó acuerdos con Fernando. Fernando se retiró a Aragón, dejando a Castilla en manos de Felipe y Juana. Felipe apartó a Juana del gobierno, pero su reinado duró 5 meses ya que murió el 1 de diciembre de 1506. Juana, al estar incapacitada, hizo que Fernando el Católico fuera regente de Castilla hasta su muerte en 1516. Tras esto se establece un consejo de regencia presidido por el cardenal Cisneros, esperando hasta que el príncipe Carlos recibiera la mayoría de edad.